matriz en forma de vector. No, ya vieron. Me imagino que los últimos métodos que vieron fueron el quicksort y el mergesort, ya que estos son considerados uno de los bueno, están dentro de los ordenamientos eficientes, y me refiero a eficientes porque el tiempo de ejecución es mínimo a comparación de los demás. Es como el que tarda menos de entre todo el bollo, digamos, ¿no? Sí, sí, ya lo. Sí. No, esta es una matriz. Bueno, esto es lo que tenían pendientes, lo voy a guardar. Esto me pasó uno de sus compañeros, así que me imagino que de algún lado lo debió sacar. No, uno de vectores. A ordenar un vector, pero el tipo de dato es un string, no es un entero o un float. En orden alfabético, ¿no? Lo pido ahora. Orden alfabético, sí, dependiendo cuál tiene más peso, por ejemplo, ¿no? En este caso es descendente, ¿no? Por el hecho de Sí, que sí. empieza en Z hasta el mínimo, que es Anita. El segundo, cargar una matriz con la siguiente serie de Fibonacci. Todavía no han visto matrices. 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 Más cosas. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar a programar. Entonces, ya que todavía no han visto matrices y creo que tampoco tengo el tipo de dato matriz, a ver. Vector, yo tengo el vector. No tengo matrices. ¿Dónde está? A ver, vamos a buscar enseguida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? A ver, esta es la de vector. Ya aquí está el número. Aquí hay número. Igual hay número. Pero, a ver, vamos a darle punto paz. Elementos. Tiene hasta los ordenamientos y algunos ejercicios que habíamos visto. La frecuencia, selección de saltos, no sé qué es eso. Verificar si está ordenado. Ordenamiento de burbuja. Public sort. Quick sort. El mezcla, que es el merge sort. Ya, eso tiene esto. Ahora el otro que tiene. Bloque de datos. Tiene exactamente lo mismo casi. Tiene exactamente lo mismo. Ya. Voy a copiar esto. Voy a poner un vector de string. Y lo que voy a hacer acá es modificar, ¿ya? Voy a modificar varias cosas. Lo ha podido jugar el juego que les pasé por Telegram. El otro día les pasé un juego.
¿Lo han probado? Sí, sí, yo sí. Por ejemplo, si te das cuenta, varios, ese fue un juego cuando estaban con unos compañeros de mi semestre, como yo la pasé con con el ingeniero Moyo, y tenía otros compañeros que estaban con peinado. Y ahí me la pasaron sus juegos, pero me dijeron que no lo habían hecho orientado a objetos porque en ese punto ellos no comprendían el concepto de lo que es orientado a objetos. Por eso no lo habían hecho así. Yo, yo ya tengo la base. Lo único que me falta es la pelota. Porque, cómo moverla y todo. Y hacer que choque en la pared. Ese es mi problema ahorita. Porque de ahí, ya está calculado las coordenadas de cada ladrillo y todo. Me imagino que sí. Bueno, a ver, llegando a ese punto, yo creo que me voy a disculpar con ustedes porque no creo que les pueda ayudar mucho en el proyecto. A no ser que después del 15 me ponga a investigar a mitad del mes. No, a estas alturas todos estamos hablando del semestre en sí, literal, igual estoy... Todos estamos ajetreados, ¿no? Sí, sí, nada, Y, tranquilo. y bueno, como en este caso no me tocó algo que tenía previsto, o sea, nunca no lo he visto en el lenguaje, así que no les puedo enseñar algo que no sé. Por ese aspecto, yo siendo ustedes, buscaría las clases que están usando. Tienen unas clases que están usando, creo que el Canvas, no sé qué clase más usan. No le he visto. Nosotros no estamos usando nada de eso. ¿Cómo están dibujando entonces? ¿Todo por eventos nomás de los botoncitos? Con imágenes. O sea, creamos una imagen de internet y la insertamos. Y, y para crear los ladrillos con los vectores. Sí, con eso. Creo que el ingeniero usa no sé qué clase de código para, para hacer que no se vea el fondo y demás cosas. Mm, Pero eh, ahorita estamos así. ya. Dense cada día tiempo para hacer su proyecto, para avanzar. Aunque sea metanle una hora cada día, así para que no se les acumule tanto al final. Porque al final se le Sí, acumula todo y no sabemos qué hacer después. sí, Y bueno, también guarden las imágenes directamente en el programa. No lo guarden, no lo enlacen directamente con una ruta. ¿No? Con la ruta me refiero a que copien esta ruta. Aquí está mi imagen, ¿no? Vectores, digamos que se llama vectores.de y lo copio esto y le doy a la imagen esa ruta. Ahí se encuentra la imagen y copiarlo, digamos, ¿no? Eso es de manera directa, claro. ¿no? Eso traten de no... O sea, claro, en su computadora sirve, pero cuando lo pasen o háganlo o cuando lo van a pasar, eso no va a dar en la computadora del que se lo pasa. Para eso, para evitarse ese problema, en la misma carpeta del proyecto, por ejemplo, si esta es mi carpetita, siempre hay carpetas que ustedes pueden crear. O incluso pueden añadir acá, ahí mismo como cuando añaden el formulario, ¿no? Otra clase, otra unidad. De igual forma, así lo pueden añadir las imágenes. Y ahí se queda en el proyecto, digamos. Automáticamente lo que hace el equipo es buscar entre sus... Por ejemplo, si yo le digo la unidad número, él ya sabe, ya conoce cuál es la unidad número, porque está dentro del proyecto. Eso es conceptito. Y bueno, yo creo que vamos a hacer este de acá por el momento. Lo voy a hacer de una forma orientada a objetos, a lo que me voy. ¿Se acuerdan que tenían su clase cadena? Sí, Esa misma clase la voy a implementar dentro de esta estructura. Para que vean un poquito de los objetos, cómo se manipulan. Ya que yo lo puedo hacer de la otra forma, directamente declarar de tipo string. El vector de tipo string. Pero eso es muy básico, hasta ustedes lo pueden hacer. Así que en este aspecto lo que voy a hacer es modificar toda la estructura. En todo caso tendría que crear otra estructura, no sé por qué lo copié. A ver. A ver. Ocultar. Sí, tendré que crear otra estructura en todo caso. Bueno, voy a hacer eso.
porque vamos a, o sea, para que un poco vean cómo se manipulan los objetos desde otra unidad, por ejemplo, y ahí van a notar cómo se manipulan estos, tal vez les sirva, ya que solamente en este semestre van a usar orientado a objetos. Al otro semestre que llevan programación 2 ya no ven orientado a objetos. Al cuarto semestre ya otra vez vuelven a verlo, pero en otro lenguaje. En C++ o en Java lo ven, creo. Entonces, vamos a abrir un nuevo proyecto. Sí, Delphi. No, supongamos que sea esta, digamos, ¿no? Ya. Yo lo que voy a hacer ahora es crearme otra unidad. No me acuerdo si ya le decía para agregarlo aquí, creo que le añadía, ¿no? Adicionar una nueva unidad le daba. Y automáticamente se añadía la unidad 2. Pero esta unidad le vamos a llamar unidad vector. Como lo tengo acá adentro. Estas son las clases, ¿no? Unidad de la clase número, unidad de la clase vector, dice. Entonces me voy a crear otro, esto lo voy a borrar. Pero lo tengo abierto el otro. Le voy a poner para que luego... Sí, porque lo tengo abierto. Ya aquí voy a guardar lo nuevo que voy a crear. Esto lo voy a eliminar luego. Ya, entonces primero que nada veamos, a ver, si no me equivoco, aquí se define el type cuando ustedes declaran otra clase, ¿no? Type, el tipo que van a declarar. Ahí yo declaro la clase, por ejemplo, la clase, ¿qué clase va a ser? Vector. Ya, vector. Vector y va a ser igual a class, ¿no? A class. Ya, aquí se declara el type. Todo lo que viene en interfaz es todo lo que yo voy a poder utilizar desde el formulario, desde acá. Por eso aquí yo declaro todos mis métodos. Por ejemplo, yo tengo el class. Ahora lo que tengo que hacer es declarar mis atributos, ¿no? Ustedes acá tienen los atributos. ¿Qué atributos tienen? Vector. Tienen los atributos dimensión y elementos, ¿no? Entonces, ustedes como, según su criterio, ustedes cómo lo manipulan mejor. Así con elementos o directamente llamándole B, digamos. B de tipo array. Como elementos. No, tiene más criterio. No sé, yo le podría poner elementos. O elementos. Ya, voy a copiar todo esto. Solo voy a cambiar el tipo de datos. Elementos. Pero aquí hay un detalle que aquí no tengo la constante. Esa constante, no sé por qué le declaro 3060 elementos. Ya. Máximo, max. Aquí simplemente tenemos que declarar cuántos. Un vector máximo de cuántos vamos a tener, digamos, ¿no? Entonces en este caso yo al decirle max estoy declarando un vector de 1024. Aunque claro, nosotros no usamos los 1024, solo usamos unos 10 casillas, ¿no? Unas 10 casillas, no usamos más. Ya, voy a borrar todo esto. A ver, lo hacemos acá en el examen. Y ahora no sé por qué me pide esto. Espera un rato. Y ahora sí. Form, vectores, ya. Formulario de vectores.
es el primero. El segundo, chale, ya. El segundo se va a llamar unidad de la clase vector. Y ahora este es el proyecto. Este tendría que haber sido proyecto. Entonces tenemos la unidad de la clase vector. Ahora aquí lo que voy a hacer es simplemente traerme la otra unidad de cadenas. Ya, es esta de acá, de cadenas. Voy a traer el que se llama pass, el de la cadena. Y este de acá lo voy a copiar. Aquí. Ya está. Directamente lo puedo llamar. Ya. Hay dos formas, ¿no? Directamente lo puedo llamar. Por ejemplo, a ver, clarito ahorita me va a reconocer. Si le digo ahorita el tipo de dato, aquí tengo que colocarle, ¿no? El uses que voy a usar, digamos, ¿no? Voy a usar esta unidad, pero no sé cómo se llama, así que lo voy a importar. Lo voy a importar. Adicionar una nueva unidad, otros creo que se llama. No. Va. Ya de aquí. Voy a unir la unidad vector. Cadenas, mejor dicho. Ya. Ya está. Yo sé que ahora tengo que añadir esta unidad acá al lado, ¿no? Uses y eso. Ahora recién puedo declarar el tipo de dato que sea objeto. No va a ser ahora, va a ser un objeto. Y ahora me vengo la clase cadena, ¿no? Cadena. ¿Ya está? No, pero estos de acá son elementos privados. Private. Son privados y ahora vienen los públicos, ¿no? Los públicos, aquí viene el constructor. Y ahora me marca error. Procedure, pero no tenía aquí constructor. Procedure, vamos a hacer otro. Vamos a hacer procedure, uno de cargar y el otro procedure de descargar. Ya, no, en sí esto es un string, ya, me disculpo. Es un string descargar y aquí devuelvo un string. O me estoy confundiendo el lenguaje. De función descargar y aquí el cargar es un procedure. Sí. Si yo lo ejecuto, veo que no tendría que haber ningún error. Me dice que hay 3 errores. Me dice que hay un error en el procedure cargar. ¿Y por qué? Entonces lo voy a copiar. Eso es raro que me mande error, porque este class cierra con este end, este private, todos los elementos privados, public, los procedimientos públicos, pues porque no existen estos, tal vez puede ser. ¿Vieron? Eran por eso. Ya, entonces estamos bien hasta ahí. Tenemos el cargar y el descargar, ¿no? Pero falta el constructor. Pasa que ustedes no han visto el constructor. Ya le voy a llamar constructor crear, le voy a llamar, ya. Ya solo. Y para cargar tengo que ingresar la cantidad de términos, ¿no? Entonces n, ¿cuánta cantidad de términos? Voy a hacer un Word, no voy a ingresar más de eso. El problema es que no se actualiza acá abajo, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe cómo actualizar esto directamente y se carga abajo o lo hacen manualmente?
¿Está bien? Ahora, en este caso, para el constructor, en este caso lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Pasa que en el constructor, ¿se acuerdan que cada uno de estas celditas es un objeto? No es una string normal. Entonces, como no es un string normal, tenemos que declarar cada uno de las celditas de elementos, por ejemplo, elementos, ¿no? En la posición i tiene que ser igual al nombre de la clase, que es cadena, punto create, punto com. Cada una de las celditas del vector se tiene que inicializar, se tiene que crear el constructor, digamos, ¿no? No sé si me dejo entender. Pasa que en el formulario, cuando ustedes se hacían el de la cadenita, por ejemplo, tenían un objeto, por ejemplo, aquí, ¿dónde está su? A ver, esto creo que lo voy a tener que borrar. O hagamos lo siguiente. Ya. Estos tres de acá son elementos necesarios. Yo sí necesito estos de acá. Esto es para ver qué es lo que voy a ocupar, por si acaso. Ya. Entonces aquí me voy a abrir el proyecto de cadenas, ya, para que veamos cómo funcionaba. En la cadena, estoy aquí en el formulario de cadena, yo me doy cuenta que cuando yo me venía al código tenía solamente un objeto que era cadena, ¿no? Solamente uno que era cadena, y ese lo utilizaba para todo. Pero si se dan cuenta, aquí yo le daba c igual a cadena.create. Eso era porque tengo que crearlo. Si no lo creo, me tendría que salir un error, o no me deja cargar una cadena. Eso estoy haciendo lo mismo, pero lo mismo para acá, para el vector. Para cada una de las casillas del vector lo tengo que crear, y recién voy a poder utilizar. Ahora, si yo le voy a dar a cargar, por ejemplo, a cargar, me pide la cantidad de términos, ¿no? Entonces yo le voy a dar a cargar cuántos elementos quiero, por ejemplo. Entonces le voy a decir, primero que nada hay que hacer en el constructor la dimensión igual a 0. Dimensión igual a 0. ¿Ya? El constructor es donde se inicializa todos sus atributos con valores iniciales, que es en este caso. Segundo paso, cargar el vector. Entonces el vector lo vamos a cargar dependiendo de la cantidad de elementos. Entonces aquí dimensión cambia de valor. Dimensión toma el valor de n. ¿No? Y luego ya empezamos a cargar. Pero ahora no me acuerdo si en cadena teníamos un cargar. Aquí teníamos enviar longitud, adicionar un carácter. Puede ser esto, adicionar carácter. ¿Ya? Entonces yo ahí voy a hacer lo mismo que acá, solo que ahora, en vez de hacer esto, le voy a decir elementos en la posición i. No, pero lo que pasa es que tenemos que cargar palabras, ¿no? Ya. Es que pasa que ahora tenemos que cargar palabras, ya no son caracteres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar palabras. Si yo digo nword, tenemos que ingresar, por ejemplo, no sé, 20 palabras, por ejemplo, 10 palabras. ¿Lo puedo hacer desde el formulario? Sí, lo puedo hacer desde el formulario. Ya.
hagámonos primeramente el descargar ejemplos un rato ahí. Veamos esto acá. Adicionar elemento, ¿no? Entonces vamos a add elemento. Ya lo vamos a dejar ahí. Es un procesador. Ingresa, aquí ya ingresa un string, ¿no? Ya no ingresa eso, ingresa un string. X de tipo string, digamos, ¿no? Entonces, para adicionar un elemento, yo lo único que voy a hacer, lo único que tendría que hacer yo en todo caso, es colocar la dimensión más 1, ¿no? Dimensión va a ser igual a dimensión más 1. Y luego tengo que introducir una palabra. Entonces ahí va elementos en la posición de la dimensión, que es la última, punto. Si se dan cuenta, ahora yo tengo todas las posiciones del carácter: adicionar carácter, adicionar palabra, insertar carácter, buscar palabra, sacar palabra. Estos son todos los procesos que habían en la clase cadena, o sea, estos de acá. Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es cargar palabra, ¿no? Tengo uno que dice cargar palabra. Voy a adicionar palabra. Entonces en adicionar palabra le tengo que enviar la cadena, entonces le envío X. Simplemente. Pero para que esto se inicialice yo tengo que hacer que, por ejemplo, ¿qué tal si por ahí donde estoy adicionando ya tenía una palabra anteriormente? Entonces lo que tengo que hacer es que se reinicie su dimensión .setDim en 0. Antes de continuar, cuando le digo, por ejemplo, elementos en la posición dimensión, por ejemplo, es como estaría diciendo el vector en la posición 1, ¿no? Por ahí ese vector tenía la siguiente palabra, digamos, tenía hola, supongamos. Pero yo estoy adicionando un nuevo elemento, que es otra palabra. Entonces, como lo quiero adicionar, tengo, al adicionar la palabra, ahí voy a ver qué hace esta adicionar palabra, antes que nada. El adicionar palabra. Chucha. Aquí está. Fíjense lo que hace. Lo que hace es empezar en 1 y basta la longitud, pero aparte de eso adiciona un carácter. Y ese carácter, vamos a la adición de carácter. Ahora, ¿qué es lo que hace ese adición de carácter? Lo que hace es aumentar la longitud más 1 y coloca ese carácter, ¿no? O sea, aumenta la longitud y coloca el carácter. Entonces, si yo le doy adicionar palabras sin este de acá, digamos, sin este de acá, sin longitud 0, lo que haría sería colocarme lo que hay en el vector. Y si esta cadena ya existía, esta por ejemplo ya existía ahí, lo único que hace es insertarme otro elemento ahí al lado. Por ejemplo, yo que sé, Darwin, la de Darwin, me lo coloca al lado, ¿no? Pero yo no quiero eso, digamos, yo quiero solamente que lo reemplace lo que hay ahí adentro. Entonces para eso tengo que hacer que la longitud valga 0. Al hacer que la longitud valga 0 es como que no existe ninguna palabra. Y automáticamente puede insertar mi nombre, ¿no? Si yo quisiera insertar mi nombre. Por eso es que estamos haciendo este acá. Ya. Es como les decía, ahora es un vector de objetos, no es un vector de números. Ya. Es para que vean un poco cómo se manejan igual los objetos. Un poco más allá. Ya tengo el adicional elemento. Ahora faltaría de aquí otro más, a ver, modificar. Son 3, ¿no? Adicionar, modificar y eliminar. ¿Ya? Entonces, insertar elemento en una posición y modificar elemento en una posición.
Entonces aquí ya no es, este es no, insertar elemento, y más que todo insertar elemento, modificar elemento, no, add insertar en una posición, modificar, son muy similares estos de acá, no hay mucha diferencia. Del de eliminar elemento. Entonces, eliminar elemento, y me faltaría get elemento y get dimensión. Son funciones. Pero esto me debe devolver un string, ¿no? Get elemento y get dimensión. Voy a devolver un word igual, ¿no? Ya. Vamos a construir los que faltan, digamos, ¿no? Pero aquí nos confundimos, faltaría acá la posición. Aquí sería P de tipo Word. P de tipo Word, punto y coma. Insertar, modificar, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Este adicionar elemento adiciona al final, no al final. Este insertar elemento es como insertar un elemento. Y modificar. Modifica el elemento. Y eliminar elemento solo desde la posición. Entonces aquí le pelamos. No lo cambia, pues, ¿no? Y entonces vamos primero el adicionar elemento. Ya lo tenemos. Falta este. Insertar elemento. En el insertar elemento necesitamos una posición y necesitamos un string. Entonces supongamos que el insertar elemento no va a ser nada más que a ver. Insertar elemento. Ya, pero para insertar el elemento necesito la posición, necesito este, y modificar cuál es la diferencia entre estos dos. El modificar, que te lo remueva todo, ya, es similar a esto. El modificar te lo remueve todo, solo que la dimensión ya no incrementa. Es en una dimensión específica, una posición específica, que es P. ¿Modifica la longitud? No. En esa posición quiero que modifiques el elemento. O sea, todo el elemento, ya. Tengo que colocar la longitud en 0 y tengo que adicionar el elemento. Que eso es como reemplazar, ¿no? Modificar es como reemplazar. ¿Ya? Si tenía, yo que sé, hola, al final tiene que decir mi nombre, que es Darwin, que esto valía X, digamos, ¿no? Por eso le coloco la longitud en 0. Y adicionar palabra le coloco X. ¿Está bien? Ahora lo siguiente, faltaría el de insertar. El de insertar vamos a suponer que es como concatenar, ¿ya? ¿A qué me voy con concatenar? Solo necesito esto.
aquí solo necesito esto y ya no voy a reemplazar que se haga 0. Si antes valía el vector valía, digamos, hola, ahora va a valer hola Darwin, digamos, ¿no? Lo va a unir. No. Insertar elemento. Lo que para eso tenemos el modificar que solamente lo reemplaza. Yo creo que insertar ya debería ser como que insertar al lado de lo que ya tiene. Entonces faltaría el otro que es el de cargar. Cargar ya. No, adicionar elemento ya. Eliminar elemento. Es lo mismo, solo que tenemos que decrementar la dimensión, ¿cierto? Pero aquí me pide un elemento X. A ver, ¿qué era? Era una posición. No, no era un este. Aquí sería Word. Así. Entonces la dimensión menos 1. Pero yo le voy a decir, pero ¿qué posición me vas a eliminar, digamos, no? Una posición. Pero antes de eso tengo que hacer que esa posición valga la siguiente, ¿no? Al eliminar el elemento tengo que eliminar una posición. Si yo me vengo acá al eliminar el elemento, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Que esto igual es vectores, por si acaso, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Dónde está? A ver, eliminar elemento. Debe tener esto, sí, eliminar elemento. Hacer longitud, diseñar carácter, diseñar palabra, insertar carácter. Este es eliminar carácter. Fíjense. Va a copiar de la posición I y la posición siguiente, que es I más 1. Y al final longitud menos 1. Pero siempre y cuando la posición se encuentre dentro del rango, dice, ¿no? Entonces simplemente, como acá no hay longitud, creo que es dimensión. Entonces lo dejamos ahí. Si P es mayor que 0, que es una de las condiciones. La segunda es, y además de eso, P menor o igual a la dimensión. Si se encuentra dentro del rango, bien, digamos, ¿no? Ya. Dentro del rango, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos la dimensión porque vamos a eliminar una posición. Y hacemos un for. Y lo que vamos a hacer simplemente es copiar, como estaba arriba. Como estaba arriba, decíamos que I empieza en la posición, en P, ¿hasta dónde? Hasta la dimensión, en este caso ahora va a ser. Y simplemente ahí va a ser lo siguiente. Voy a decir que elementos en la posición I va a ser igual a elementos en la posición I menos 1, I más 1. Nada más, que es lo mismo que teníamos ahí al lado. Solo que esto yo lo hice al inicio, ¿no? Es lo mismo. Y ya si quiero que me manden excepción, me mande esta excepción, posición fuera del rango. ¿Sí? Ahora lo voy a ejecutar. Me manda los errores. Al cargar, faltábamos hacer el cargar todavía, ¿no? Les dije que lo iba a hacer afuera. Ya. Bien, solo hay ese. Ya, ¿cuál más nos falta? Hay uno por ahí vacío, creo. El descargar lo voy a hacer. El descargar... que me devuelva todo el vector en forma de... ¿De qué? En forma de...
Ya. El get dimensión falta, todavía el get dimensión. Entonces en el get dimensión solamente retornamos, ¿no? Result, dos puntos igual a la dimensión, ¿no? El get elemento, tengo que retornar ese elemento. Get elemento, pero tengo que poner una posición. No le mandé yo la posición. El get elemento es una posición. Entonces yo le tengo que mandar una posición P de tipo word. P de tipo word. Lo mismo tengo que copiar abajo. Eso. Ahí tendríamos que retornar la posición de elementos en tal posición, en la posición P. Pero pasa que este elemento en la posición P no tiene un... Ahí vamos a ver qué nos retorna si hacemos esto. Vamos a ver qué retorna. ¿Yo? A ver, hasta ahí tengo dos errores. Porque esto no es un si se dan cuenta, elementos.p es un objeto, ¿no? Y no tiene que devolver un string, dice. Entonces aquí no hay un descargar tampoco. Entonces hagamos una función. Función descargar, digamos, ya. O no, a ver, esto solo me retorna un carácter. Ah, verdad. Entonces, ¿dónde está? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una var x de tipo string. Ya. Necesito un contador. Entonces, para este caso, lo único que voy a retornar es, aquí lo que voy a hacer es elementos en la posición p punto longitud, creo que es, no, dimensión, get longitud, ya. Y como estoy retornando una longitud, aquí tengo que concatenar todos sus caracteres. Por ejemplo, x va a ser igual a x más lo que tiene elementos en la posición y no, elementos en la posición p punto get carácter en la posición i. Ya. Lo siguiente, elemento en la posición P es el vector en esa posición, pero carácter, estoy haciendo uso del carácter sí, hay que retornar en la posición I, porque estamos hablando de que ahora cada celdita es un conjunto. En todo caso aquí tenemos que hacer eso, chicos. Lo estoy confundiendo mejor. Aquí hagamos un descargar y aquí hacemos un string. Nos complicaríamos la vida si hacemos eso. Entonces aquí simplemente lo mismo, ¿no? Un var i de tipo word, luego un x de tipo string, y aquí simplemente concateno todo lo que hay. Un for y aquí igual a 1 hasta la dimensión, longitud, hasta la longitud, y aquí simplemente x va a ser igual a x más lo que tiene elementos. ¿Cómo se llama? ¿No se llama elementos? Elementos en la posición i. Y al final result, dos puntos igual a x.
¿Ya? ¿Qué hay más de error? A caracteres es, pues no es este. Mi disculpa, aquí son caracteres. ¿Ya? Esto simplemente me retorna todo el objeto de la cadena en forma de string. Ahora aquí ya para no hacer esto simplemente voy a decir p.descargar, digamos, ¿ya? Descargar, ahí está. Y al final solo retorname x. Pero para que se vea bonito, ¿qué voy a hacer? A ver. Le voy a decir más. Y aquí coloco una coma. O un separador podría poner igual. Sí. Sí, yo creo que sí. Ya. Descargar y x, ¿no? Sí, sería eso. Y aquí ya no usamos esto, digamos, ¿no? Simplemente tenemos que hacer eso, pues. Estamos haciendo otra cosa. Retornamos esto. Ya. Eso simplemente. Un elemento en la posición P, descargar. Nada más. Ahora el descargar... no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer afuera. O lo hago acá. A ver, var i, dos puntos igual a word. Aquí sí hacemos ese for. Un string, aquí lo hacemos en 1 hasta la longitud o dimensión. Y aquí simplemente x vas a hacer igual a x más elementos en la posición y punto descarga. Aquí sí ocuparíamos eso, lo que les decía. Ya. Y al final result igual a x. Esperemos que funcione. Bien. Bien. Entonces, estamos bien hasta el momento. Nos vamos al formulario. Aquí no debe ser tan complicado el formulario. ¿Por qué? Porque no sé, no creo que lo vea tan complicado. Un text. Un caption. ¿Cómo se llama? Text, creo que se llama. Un texto edit. O en un label lo botamos. Es un text edit. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer. Un texto edit. Aquí lo vamos a mostrar, no hay ningún problema, ¿ya? Aquí simplemente nos vamos a font para modificar estos dos atributos. Para que se vea un poco más grandecito, vamos a hacer lo que se vea con 12. Y su texto, ya borramos estos. Ya. Un menú para que simplemente hagamos. Ya. Primero que nada, declaremos el objeto, ¿no? Ya, todo bien. Entonces declaramos los objetos aquí. En uses vamos a colocar la unidad de vector, que simplemente es vector. Y un coma aquí abajo para que coloque. Ya, vector. Tenemos ahí uses vector. Luego declaramos una variable.
Vamos a colocar aquí en private. Sí, aquí en private lo vamos a poner ya. Vamos a poner que se llame objeto, no sé, obj de tipo vector, ¿no? Ahí está el vector. Ahora lo que vamos a hacer es que obj, que es el objeto, tiene que ser igual a la clase que se llama vector.create, crear, ¿no? Crear en mi caso, no era create. El create es por defecto. Yo voy a hacer el crear, el que yo implementé, que es ese. Luego tendríamos que hacer un cargar, digamos, ¿no? Un cargar elemento, set. Vamos a ver con ay chucha, era acá otra cosa. Objeto, no, aquí recién va el cargar y luego el descargar, digamos, ¿no? Y el último el elemento. Adicionar elemento. Adicionar elemento. Entonces, primero que nada hagamos adicionar elemento, ¿ya? Entonces, en el adicionar elemento, ¿qué necesito? Un string, ¿no? Necesito un string. El string, aquí tenemos el string, ya. Luego tenemos que hacer el objeto obj.add elemento, que va a adicionar el elemento string, pero x en donde va a ingresar por un input box, ¿ya? Yo le voy a decir input box. Voy a decir ingrese una cadena, ¿no? Ya. Nada más. Ahora en el descargar simplemente hago el que les decía, el que va a ser le voy a botar en el text box, en el texto 1. Text 1. ¿Cómo se llama? Pues no se llama texto, se llama label caption, ¿cómo se llama? Edit, ya, en el edit 2 ya, lo voy a botar. Punto text va a ser igual al objeto que tengo, punto descargar, ¿no? Bien, ahora veamos. A ver, veamos. Adicionar elemento, le voy a poner Darwin, mi nombre, ya está, lo voy a ver, descargar Darwin. Adicionar otro elemento, por ejemplo, Carlos, descargar Darwin y Carlos. Adicionar otro elemento, no sé, Carla, digamos. Entonces ahí ya vemos que está el de adicionar, ¿no? Uno por uno. Pero ahora digamos que lo quiero hacer en forma general, digamos, ¿no? Quiero hacer un cargar, por ejemplo, ya en forma general. Entonces aquí simplemente hago un public. Aquí están los métodos públicos, creo, si no me equivoco. Por acá abajo, creo que es acá abajo. Le voy a poner, a ver, cargar, y va a ingresar un, ya proceder, le voy a poner cargar, va a ingresar un objeto, ya, o le voy a poner de tipo vector y la cantidad de elementos, ya, n de tipo word. O simplemente eso, ya, cargarme ese objeto. Yo lo voy a crear. No, se crea acá abajo. Ay, chucha. No se creó. A ver. Me manda error. Por esto me manda error. Y no sé dónde se coloca esto ahora. Si no es acá, debe ser acá arriba. Entonces vamos a ver. Sí, era ahí. Entonces le mando un objeto, dice, ¿no? Entonces yo simplemente acá le digo var n de tipo word, y voy a decir n va a dar igual a cantidad de elementos,
str2int. Aquí ingreso un input box, ¿no? Y yo le coloco ingrese la cantidad de elementos, ¿no? Luego de eso hago un for. Para qué hago el for, para cargar, ¿no? Para cargar el vector completamente. Entonces de i igual a 1 hasta n, digamos, ¿no? Pero para eso tengo que dimensionar el objeto.set. Nos olvidamos del dimensión, ¿no? Get dimensión. Tenemos que tener un set dimensión. Entonces vamos a hacer acá un procedure set dimensión y le ingresamos un x de tipo word. Nada, pues simplemente le decimos que dimensión va a ser igual a x, ¿no? Nada más, y aquí ya puedo hacer esto, obj.setDimensión, y le enviamos n. Ese va a ser el tamaño del objeto que se va a crear. Y ahorita quiero ver porque me manda error. Creo que es porque aquí al final falta un punto y coma. Sí, definitivamente un punto y coma. Y ahí recién le coloco me falta un ente acá. Ahí recién le mando objeto.setDimensión. No, este es el objeto. addl. No, adicionar un elemento. O puedo colocarle insertar elemento. ¿No se acuerdan? En una posición y el elemento, ¿no? Entonces en una posición, en la posición i1 insertar el elemento que va a ser x, que no sé qué será x. Entonces le voy a decir x no es nada más que otro input box, pero aquí ya ingresamos las palabras, digamos, ¿no? Ingresar palabra. Y aquí insertar elemento. Pero esto va a ir acá adentro, ¿ya? Insertar palabra. Juan, por ejemplo. Insertamos elemento en la posición tanto, tanto, tanto. Y nada más. Ya. Ya está funcionando bien. Entonces en el cargar vamos a modificar esos. Vamos a llevar acá al cargar. Vamos a llevar el objeto. Tengo que dice cargar primero que nada. ¿No? Procedure cargar. Y le mandamos el obj, el objeto que queremos cargar, que es el que tenemos nosotros, ¿no? El obj se vamos a cargar. Ahí está. Entonces ahí vamos a darle, a ver, primero que nada le voy a dar acá cargar, cantidad de elementos 3, ingresar, la palabra va a ser, primero que nada va a ser acá, digamos Juan, como, no, Carlos, le llaman Carlos, otro es Juan, el último Darwin, ya, ya está, le doy a descargar, yo veo que Carlos, Juan y Darwin, ¿no? Está bien, está funcionando bien. No, entonces ya tenemos toda esa estructura. Recuerden que esta unidad es un vector de objetos del tipo cadena. Por eso tenemos que hacer estos procesos, que es casi similar a todo lo que han visto, solo que ahora ya tienen otras cosas más que pueden hacer, ya que tienen todo esto.
Si algo ven que necesitan acá, lo pueden adicionar desde acá. O lo pueden crear acá y ya, hasta ya lo van a tener acá. Eso es más que todo implementado en programación orientada a objetos. Ahora este modelo de examen decía ordenar un vector de forma descendente por el método quicksort o el merge sort. Ya, ahora primero que nada vamos a ordenar de forma descendente. Ya. Pero ahora, ¿cómo vamos a ordenar si tenemos dos objetos? Esa es la pregunta. ¿Cómo ordenamos dos objetos? O cómo sabemos cuál es mayor y cuál es menor, digamos. ¿No? Esa es la pregunta ahora. Voy a venir acá un rato acá. La shell, no, ¿cómo se llama esto? White, creo. El whiteboard. Hasta eso vamos a ver cómo voy a ordenar esto. Ya, para eso vamos a hacer acá un proceso que se va a llamar el mayor, ¿ya? Acá. ¿Ya? Pero este solamente es una cadena, no puedo comparar. En cambio este... ¿Cómo puedo decir que cuál palabra es mayor que la otra palabra? A ver, vamos a hacer ordenar descendente, ¿no? Ordenar descendente y es un proceso. Ya. Como es un vector, necesitamos dos valores. Necesitamos i, necesitamos j de tipo word. Entonces, for i igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta la dimensión. ¿Sí? Y el segundo es otro for. Este for va a ser j, que va a empezar en i más 1. Este va hasta la dimensión. Y este va hasta la dimensión menos 1, ¿no? Este tipo de ordenamiento que estoy haciendo es el más fácil de toditos. Solo quiero comparar algo. Aquí tengo que comparar. Si i es menor que j, se intercambia. No, si i es menor que j, sería intercambiar posiciones. O sea, lo que hay en la posición i es menor lo que hay en la posición j. Algo así. Si eso es verdad, ¿qué pasaría? Tengo que intercambiar las posiciones. Entonces me creo un objeto acá, ya, un auxiliar de tipo vector punto crear, no, un auxiliar que va a ser de tipo cadena. Ya, recuerden que cada una de estas celditas es de tipo cadena. Entonces auxiliar va a ser igual a lo que es el elemento. Si se cumple eso, esto va a ser así,
y luego elemento en la posición I toma el valor de elementos en la posición J, y después elementos en la posición J toma lo que había en auxiliar. Algo así. Pero yo no sé cuál de estos dos es mayor. Ese es el problema ahorita. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo si lo ejecuto normal, me manda un error porque me dice, yo no puedo comparar dos objetos. Yo no sé cuál es mayor. ¿No? Entonces eso lo voy a hacer acá. ¿Ya? Vamos a ordenar que sea una función. Me identifique el mayor, ¿no? Si es mayor, o compare, ¿no? Comparar. Y aquí ingresa otro objeto, ¿ya? Por si acaso. Ingresa un objeto, el objeto B, digamos, ¿no? De tipo cadena. ¿Cómo que no conoce cadena? ¿Qué clase sos, pues? Cadena sos. ¿Cómo no creo que no pueda hacer esto? No. ¿Por qué no puedo hacer eso? Comparar 1, 2, 3, a ver, por ahí es un error de este. No, me dice que realmente no puedo comparar otra cadena, me dice. ¿Y por qué? A ver si coloco esto acá. Me sale error acá arriba. A ver, aquí puedo declarar un objeto tipo cadena, yo me imagino. A ver, X del tipo cadena. Aquí sí puedo declarar. Pero acá no. Integer me sale sí. Si luego cadena, no me sale la cadena. Estamos fregados, chicos, estamos fregados. Ya no nos hacemos problemas, aquí lo vamos a hacer. Ya. Una función que diga comparar. Donde ingresan dos objetos de tipo cadena. Por ejemplo, A y B de tipo cadena. ¿Ya? Entonces, esto me va a retornar un byte. ¿Ya? Un byte. Ahora aquí tengo que preguntar cuál de estos dos es mayor o cuál de estos es menor. Ya, por ejemplo, si tengo esto, si tengo A, B, C, y aquí tengo D, E, A, D, E, y esto vale A, digamos, ¿no? Y esto vale B. Entonces, ¿cuál de estas dos cadenas es mayor, digamos, ¿no? Esa es la pregunta. Lo que voy a hacer es simplemente recorrer uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, var I de tipo byte va a empezar en 1 hasta la dimensión de A punto longitud. A punto dimensión. Va, y ahora ¿por qué no tiene dimensión? ¿No tiene o qué?
get longitud. Get longitud. La longitud de A voy a recorrer y voy a preguntar lo hacemos a un while mejor. Mientras C sea menor o igual a la longitud. Get longitud y 2 puntos igual a 1, y sigue siendo menor o igual a la longitud de A, sigue, está bien. Si eso se cumple, incrementamos, si no. Y luego además A punto get character ya. A sigue siendo dentro de la longitud y B sigue dentro de la longitud, todo bien. Ya que voy a hacer otra variable, un B, voy a hacer W de tipo boolean. Esto W va a ser igual a true. No, primero hagámoslo con este, no, con este primero no nos complicamos. Ya. No, pero eso sí tiene que ser los dos. Me disculpo, eso sí tiene que ser los dos. Aquí va a ser J. Hagámoslo con ella igual. Vamos a ver después de qué pasa. Como tengo ABC y ADB, tengo que preguntar si A punto get longitud, no, get character en la posición I es mayor que B. No, digamos que B. Ok, pero acá sería B. Estoy preguntando, A es mayor que A. Falso. No pasa nada. Ahora, si yo digo después de la siguiente vuelta, B es mayor que D. B es mayor que D. ¿No? B es mayor que D, digamos, ¿no? Aquí sería, ese sería falso. Falso, falso, falso. X, digamos que va a ser igual a... Ya, a ver, si A es mayor que B, me retorne 1. Si B es menor, si A es menor que B, que me retorne menos 1. O que me retorne 2 en todo caso. Ya, así sería más o menos. Si A es mayor que B, que me retorne 1. Si A es menor que B, me retorne 2. Entonces estamos en B y D, ¿no? B y D. Entonces asumimos primero que A es mayor que B, ¿no? Asumimos primero, por eso aquí va a ser 1. ¿Ya?
Va a haber un punto en el que A sea mayor que B. A es mayor que B. Si me dice que sí, entonces o puede ser al revés, porque sabemos que empieza en 1. Si A es menor que B, si se cumple eso tiene que ser 2. Entonces esto es verdadero, verdadero, verdadero. En todo caso cuando se cumple esto, B es menor que D, verdadero. Entonces X va a ser igual a 2. Yo podría colocar si X es igual a 1, ¿no? Si X es igual a 1, que siga girando. Cuando se haga 2, que se salga. Entonces al final lo que hago es result 2 puntos igual a ¿cuánto? Result 2 puntos igual a X, ¿no? Va a ser 2 cuando A sea menor que B. Cuando B es menor que D, verdadero. Se cambia a 2 y ahí se sale y automáticamente retorna X. Caso contrario, sigue buscando, sigue buscando. Y si no encontraría ningún cambio, se queda con el 1. ¿No? Pero hay otro detalle. Hay otro detalle. Veamos acá el modelito, a ver. 5, 4, 5. Voy a hacer lo siguiente, me voy a crear un botoncito aparte para hacer una prueba. ¿Cuál de estos es mayor? A ver. Entre Sebas. A ver, entre estos dos acá. Hola A y entre hola. ¿Cuál de estos es mayor, digamos, no? Ya ahora comentamos esto. Y ahí simplemente vamos a hacer lo siguiente. El mayor es el que tiene más caracteres. ¿Ya? El mayor es el que tiene más caracteres. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Ya hice esta prueba. Ya hice esto en el vector. Estamos haciendo de comparar. Ya, pero antes que haga esto, si A es igual a punto longitud, longitud es igual a B punto longitud, si eso es igual, recién que se haga esto. ¿Ya?
que se haga esto. Si son iguales. No son iguales. Hago un if si a punto la longitud es mayor que b punto longitud, si por ese caso si a es mayor que b longitud, entonces simplemente retornamos a es mayor que b, retornamos 1. ¿No? Entonces aquí voy a colocar x es igual a 1. Caso contrario no es igual, digamos, no, entonces es menor, entonces retornamos 2. X es igual a 2. Y aquí tenemos que hacer la comparación, ¿no? Aquí asumimos que las longitudes de estos son iguales. Entonces me basta comprobar uno. ¿O no? No sé si tengo que probar los dos por ahí, uno más largo que el otro. No, pero la longitud son igual, así que por lo tanto aquí no importa la longitud. Simplemente coloco esto. ¿No? Si A es menor que B, vamos a hacer en este caso recién cambia 2. Caso contrario, se queda con 1. Vamos a ver eso, ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo vamos a probarlo? Simplemente haciendo esto, U cadena. Ya aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a agregar igual U cadena acá. Y vamos a probar simplemente con esto. Var A de tipo y B de tipo cadena. Entonces tenemos que crear, ¿no? A dos puntos igual a cadena. Punto create. Y lo mismo abajo. Pero ahora para B. Entonces ahora aquí tenemos que hacer A punto adicionar palabra. Ahí le adicionamos, por ejemplo, hola. Y le adicionamos a B. Hola. Y nosotros ya habíamos visto cuál de estos es el mayor. El mayor había sido el que tiene más caracteres. Entonces, el que tiene más caracteres es A, ¿no? Lo único que voy a hacer es copiar. Ahora ya no voy a copiar esto, solamente voy a decir esto. El objeto, ¿cómo se llama el objeto? Se llamaba objeto.comparar. Le voy a mandar A y le voy a mandar B. Ya. Si A es mayor que B, me retorna 1. ¿No? Si es mayor, si es igual a 1, caso contrario me va a retornar hola. A es mayor que B, me retorna hola. Dos paréntesis, chicos, muy importante. Que es get, ¿no? Aquí me confundí. Prueba el más largo, ¿no? Y estamos bien. Ahora entre los mayores, por ejemplo, entre estos, a ver, entre sabemos que Sebas es menor que Pijo, ¿no? Como Sebas es menor que Pijo, yo estoy diciendo que si A es mayor que B, tiene que retornarme el mayor.
¿Cuál es el mayor? El mayor ahorita es Anita. Pero el mayor entre Pijo y Seba sería el mayor es Pijo. Entonces tendría que ser al revés. Pijo va a ir en A y Seba va a ir acá abajo. ¿Cuál es mayor entre A y B? Si es igual a 1. Cuando A es mayor que B, me retorna Pijo. Caso contrario, Seba. Si Pijo es mayor que Seba, me va a retornar Pijo. Me retorna Seba. A ver. Vamos a ver lo siguiente. A ver. Ah, pero Sebas obviamente es mayor por el hecho de que no son iguales, por el tamaño. Ah, está por el tamaño primero que nada, ¿no? Chucha. Aquí es el tamaño, no es el... No sé, esto está al final. Está larguito esto, sí está larguito. Para comparar entre objetos. Bueno, pero la idea que les decía era esta, chicos, de acá. La idea ya tengo que analizarlo bien y ahorita tengo que pasarme al otro grupo. La idea era la siguiente: si A era mayor que B, que me retorne 1. Si A es menor que B, que me retorne 2. ¿Ya? Si en el caso sean iguales, yo que sé, que me retorne... Si A es igual a B, que me retorne 0. ¿Ya? Pero más que todo esta clase fue para que vean cómo se puede utilizar, ¿no?, los objetos de otra clase dentro de un vector. Es un poquito más complejo, lo admito, pero de esta forma se puede utilizar. Y por si les sirve en su proyecto, más o menos se pueden guiar a más o menos algo así, si es que van a usar otro objeto dentro de otra clase. Ya, pero solo nos faltaría esta partecita de acá. Y en el examen de ordenar, si ustedes lo hacen, o sea, esto ahorita de ordenar sirve, ¿ya? Pero lo sirve solamente para los que son objetos así. Si estos fueran de tipo string, o sea, de tipo string, si fuera así, ¿ya? Ahí les funcionaría esto de ahí abajo, que es esto. Como pueden ver, en su examen les tocó algo que el ingeniero no implementó. Esto lo tenían que haber tenido implementado ustedes, digamos, pero no pueden perder el tiempo, digamos, implementando ese rato en el examen. Así que tienen que tenerlo listo. Y para que no se compliquen, no les sugiero que lo hagan así, como les acabo de enseñar, porque esto es un poco más complejo. Lo van a ver en estructura de datos 1, cosas así, lo van a utilizar. Pero era para que tengan idea de cómo puedo yo meter otro objeto dentro de otra estructura de vector, ya no solamente de un tipo de dato simple, ya que esto es un objeto. ¿Lleva su tiempo? Sí, lleva su tiempo. Pero si lo hacen de forma de string, como les decía, de solamente simple, de este tipo de dato, ya ustedes lo pueden hacer así, y esto ya les funciona. Van a intercambiar simplemente, fácilmente. Ya, eso es lo que tenían que haber hecho acá. Es difícil, ya tienen el ordenamiento Quicksort. Es lo mismo que manejar un entero, solamente que ahora lo trabajan con un string, digamos, ¿no? Y ahora de forma descendente. Y en la forma descendente solamente cambian esto, lo cambian así, nada más. Eso es lo que tienen que modificar. Por ejemplo, a ver acá en su se lo voy a mostrar en su vector. Por ejemplo, acá, ¿no?
Creo que lo abrió, no sé, creo que sí. No lo abrió. No sé qué pasó. No sé por qué no lo quiere abrir, pero ahorita lo vamos a ver dentro. Tienen su ordenamiento por Merge Sort o Quick Sort. Entonces yo lo voy a buscar acá. Por ejemplo, en el Quick Sort solo cambian estos dos acá. En vez de que sea menor o igual, solamente le colocan al revés, mayor. Ya no menor o igual, sino mayor. Nada más en el Quick Sort. Ya, porque este es el que ordena, chicos. Y en el Merge Sort, no es el Merge Sort, el que ordena es este de acá. Entonces esto lo hacen al revés. En vez de decir que sea menor, lo llevan a que sea mayor. Después es lo mismo, solamente que con string. Ya en sus ordenamientos que ya lo tienen. Bueno chicos, sería eso por hoy. Nos vemos la siguiente semana. O entre semanas les debo una ayudantía igual. Nos vemos.